SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de martes con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Ángels. Con Cristina Monge, buenos días. Muy buenos días. Y José María Lasalle, muy buenos días. Buenos días. Estaremos muy pendientes de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Ya saben que es la noticia de la madrugada. Israel ha roto la tregua, frágil desde el inicio, pero bueno, que se mantenía sin ataques y sin bombardeos. Y esta noche, por sorpresa, ha bombardeado la franja. Ya son cerca de 340 los muertos, muchos de ellos niños, en una franja de Gaza que ya está absolutamente convertida en ruinas, cuando muchos de sus supervivientes habían intentado regresar a sus casas. Pues esta noche Israel, con el beneplácito, con el visto bueno, con el ok de Estados Unidos, ha vuelto a bombardear la franja de Gaza. Más de 340 muertos. Y eso además en el día en el que Donald Trump, que recuerden, amenazó con que el infierno caería sobre la franja, el mismo día en el que Donald Trump va a hablar por teléfono con Vladimir Putin para hablar de otra posible tregua, en este caso en la guerra de Ucrania. Estaremos muy pendientes de estas dos informaciones, luego hablaremos de ella, porque además acabamos de actualizar ahora mismo la situación en la franja y lo haremos en los próximos minutos y a lo largo de la mañana. Pero vamos a empezar por algo que ayer nos pilló aquí en directo, es más, ofrecimos buena parte de esa intervención aquí en directo en el Hoy por Hoy, que fue esa comparecencia, esa declaración institucional del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en Les Corts, una declaración institucional en la que no aceptó preguntas y en la que habló ya, informó de ese principio de acuerdo, ese pacto que ha alcanzado con la ultraderecha, con Vox, para poder sacar adelante los presupuestos de la Comunitat Valenciana. Es decir, que en esa huida hacia adelante, intentando ganar tiempo para su situación política, pero también para su situación penal, se agarra a la ultraderecha, Carlos Mazón, para que el ideario ultraderechista se cuele y entre en todas las cuentas de la reconstrucción de la Generalitat Valenciana. Y lo hace sobre todo adoptando dos cuestiones del ideario ultraderechista, que son la xenofobia y la crisis climática, el negacionismo climático. Sobre esto, en contra del Pacto Verde Europeo. Las políticas derivadas de la aplicación extremista del Pacto Verde Europeo han impuesto una asfixia legal, fiscal y burocrática para el sector primario y el industrial. Llamamos a la acción en contra del Pacto Verde Europeo y sus medidas, que va directamente contra la esencia de nuestra economía y que no solo afectan al sector primario, sino también a la industria y al desarrollo económico de la Comunitat Valenciana. El espíritu de proteger el medio ambiente no puede llevarnos a priorizar un malentendido respeto por la naturaleza a costa de las vidas y el desarrollo económico de nuestra tierra. Pacto Verde Europeo que impulsó el Partido Popular en Europa y que contó con el apoyo del Partido Popular aquí en España. Hablando de dogmatismo climático. El dogmatismo climático y la rigidez normativa no pueden ser un freno a una construcción que necesitamos acelerar. Infraestructuras hídricas para evitar inundaciones. En contra de la reubicación de menores migrantes, lo que por cierto se ha alcanzado un pacto que hemos adelantado hace muy pocos minutos, que irá hoy al Consejo de Ministros. Les confirmo que la Comunitat Valenciana ha rebasado el límite de su capacidad y no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez. No lo admitiremos en ningún caso y no flaquearemos ante ningún chantaje. De hecho, buscaremos las fórmulas legales para que los menores no acompañados que han llegado a nuestro territorio puedan volver con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de mirar al Gobierno central y a Bruselas. Y vinculando, sin ningún tipo de maquillaje, delincuencia con inmigración. No nos olvidamos de aquellos que en los momentos más difíciles aprovecharon para robar. Por ello solicitamos a la delegación del Gobierno que haga público el número total de personas detenidas por pillaje, siguiendo la resolución adoptada por les Corts Valencianes, que dice expresamente: inclusión en las estadísticas judiciales del dato relativo al país del cual sean nacionales las personas condenadas. Negacionismo climático, xenofobia, dos de los ejes del ideario ultraderechista, aceptado, adoptado, calcado, copiado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Y más allá de estas afirmaciones que ahora estábamos escuchando, más allá de lo encendido del discurso de Mazón, vamos con la lectura que esto nos permite hacer de la situación de la derecha española. Por un lado Vox, porque los ultras ven como
Amazon, como les decíamos, calca su discurso y su agenda y por eso se sienten triunfadores. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Claro, triunfadores porque no solo han conseguido que Amazon compre sus políticas, su forma de colocarlas, es que se sienten en tan buena disposición que van a exigirle todavía más. Con lo que ayer anunció Amazon no es suficiente. La ultraderecha quiere más, de manera que negocian su apoyo a los presupuestos que llaman de la reconstrucción, pidiendo cosas que poco o nada tienen que ver con la reconstrucción. Sí, tanto la declaración de Amazon como las exigencias que Vox ha puesto por escrito, es fácil ver que el partido tiene dos prioridades: acabar con las políticas que favorezcan la acogida de migrantes y con las que busquen luchar contra el cambio climático. El primer paso de esta negociación era que Amazon reconociera esto en público, que asumiera el lenguaje y el discurso de la ultraderecha, que es al final el de Trump. Vox no sabía qué iba a decir Amazon exactamente, así que puso a un equipo a seguir la comparecencia del presidente valenciano para comprobar si cumplía con lo pactado. Y sí, cumplió. El señor Mazón ha reconocido que Vox tenía razón, que esas políticas son nocivas para los valencianos y que está dispuesto a denunciarlas y a cambiarlas, que es lo que ha hecho. Así que eso abre la puerta a la segunda fase, a negociar la letra pequeña del acuerdo. Vox ha visto que Mazón no tiene fuerza para negociar, que llega dispuesto a asumir cualquier cosa, así que está aprovechando para imponer su agenda, la agenda ultrainternacional. Lo ha reconocido, no va a entrar un MENA más. Esos menores tienen que estar con sus padres, en sus países de origen. Y vamos a hacer todo lo que haga. Vox exige que Amazon se comprometa a no acoger a más menores migrantes. Pide incluso que se destine una partida a deportarlos, a pesar de que esa no es una competencia de las comunidades autónomas. Quiere además eliminar las subvenciones para las ONGs que ayudan a migrantes o para las organizaciones pro-Palestina, incluido un convenio con la UNRWA. Hablaba el secretario general Ignacio Garriga de no destinar ni un solo euro a chorradas o mamarrachadas ideológicas. Es decir, acabar con los fondos para el desarrollo sostenible, para memoria histórica o para fundaciones. Es fácil ver el paralelismo entre lo que Trump propone en Estados Unidos y lo que Vox exige aquí. Trump ha desmantelado la USAID, una agencia de cooperación al desarrollo. Aquí Vox quiere recortar en un 40% el presupuesto destinado a eso, a la cooperación al desarrollo. El partido ha preparado una lista de más de 20 medidas y es el último punto el que destina a la reconstrucción, pero sin entrar en concreciones. Lo único que pide es participar con la Generalitat en el reparto de fondos, a pesar de que no forma parte del gobierno. En Vox dan por hecho que la negociación de estos puntos, después de la declaración publicada ayer, va a ser sencilla. Lo más difícil, dicen, era reconocerlo en público y eso ya lo han demostrado. Ya han demostrado que le pueden torcer, dicen, el brazo al PP. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Edu, buscaba Amazon un clavo al que agarrarse y este clavo se le ha aparecido en forma de la ultraderecha, en forma de Vox, que evidentemente se aprovecha y va a seguir aprovechándose, como escuchamos, de la debilidad del propio Amazon. Bueno, digamos que es alguien volviendo al lugar del crimen, ¿no? Y lo explico. Me explico porque en Amazon empezaron los problemas para el Partido Popular Nacional, adelantándose a un criterio general entre mayo del 23 y julio del 23. Decidió firmar de manera unilateral un acuerdo indescriptible en una servilleta, en un bar, con un partido en posiciones ultras, xenófobas y racistas, que si en aquel momento eran un problema para el Partido Popular y por tanto también para el conjunto del país, en la medida en que entraban a formar parte de muchos gobiernos autonómicos, hoy lo son más por el giro en los acontecimientos que la comunidad internacional está viendo en el alineamiento de Vox con el señor Donald Trump. ¿Qué ha pasado de ser un partido claramente contrario a los valores que históricamente han inspirado la acción de gobierno del Partido Popular a ser un partido en clarísima contraposición, Vox, de los valores fundamentales europeos y de la propia idea de la Unión Europea? Es decir, están ubicados al lado de quien amenaza hoy la propia identidad y la propia continuidad del proyecto europeo. De ello se traslucen estos valores xenófobos que están en este acuerdo. Medidas de medición exacta de edad, repatriación de inmigrantes, discursos contra la cooperación internacional para el desarrollo, contra la transición ecológica, discursos contra la Academia Valenciana de la Lengua, discurso contra todo lo que a Vox le molesta. No es raro que le moleste a Vox, es raro que le empiece a molestar al Partido Popular Valenciano. Así que lejos de un PP nacional condicionando la obra política de Amazon, básicamente pidiéndoles que se vaya, tenemos a Amazon condicionando el conjunto de la obra política del PP. Y lo que podía haber sido, Génova generando un problema en Amazon para que Amazon deje de ser un problema para las valencianas y los valencianos, hoy tenemos a Amazon convirtiéndose de nuevo en un gran problema para el Partido Popular porque amenaza con volver a condicionar el conjunto de las decisiones políticas que el PP no termina de tomar. ¿Qué va a hacer con su frontera derecha el PP?
va a cohabitar con ella de manera relajada, como si nada en el mundo estuviera cambiando, como si la presencia junto a Elon Musk y Donald Trump el señor Abascal en un discurso contrario a lo que España significa y a lo que la Unión Europea es, en su identidad más de fondo, en su identidad más de idea de fondo, va a seguir siendo un aliado posible, como ahora parece que lo va a ser en Valencia. Y dos, obviamente es un señor agarrándose al clavo ardiendo del racismo para evitar dar la cara ante la nefasta gestión que tuvo desde la Generalitat Valenciana en la Dana. Así que sí, yo creo que hoy no solo la Comunidad Valenciana en su conjunto tiene un problema, lo tiene el Partido Popular a nivel nacional, y a mí me gustaría saber si lo va a tener el conjunto de toda España, porque el PP quiere generalizar este tipo de acuerdos con este tipo de contenidos en otras comunidades autónomas, donde Vox hace ya unos cuantos meses rompió los acuerdos que tenía con el Partido Popular. Que los rompió además con la inmigración como elemento motivo. central. Ese era el motivo, exactamente. Cristina. Fijaros, yo creo que hay que dejar de hablar de Mazón para empezar a enfocar al señor Feijóo. O sea, si un presidente como es el de la Comunidad Valenciana, 4 meses y medio después de la Dana, todavía no ha entendido que la crisis climática está detrás de la virulencia y de la frecuencia de las danas, todavía no ha entendido que la población migrante forma parte de su población, que por cierto acudieron a recoger barro, al igual que el resto de la población, si después de 4 meses y medio no ha entendido eso, es que yo creo que ya el grado de irresponsabilidad es tremendo. Por lo tanto, más que enfocar a la Comunidad Valenciana, yo creo que llega el momento de enfocar al conjunto del Partido Popular, ¿no? De enfocar ese liderazgo del señor Feijóo. Este acuerdo efectivamente nos devuelve a ese escenario de derecha y ultraderecha juntos, no solamente en Valencia. Ayer también ya se abría la puerta por parte del Partido Popular a negociar los presupuestos en otras comunidades autónomas. Y ya sabemos, porque para eso están y lo hacen muy bien, que la ultraderecha a veces renuncia al poder para conseguir la influencia, ¿no? Que es una cosa muy interesante. Es decir, quizás salen de los gobiernos, pero están influenciando presupuestos y decisiones. De hecho, ayer obtuvieron un fantástico resultado en términos de parámetros suyos que se incorporan al discurso del Partido Popular, y 2 minutos después salieron pidiendo más. Pues claro, lógicamente, ¿no? Es de primero de negociación. Entonces volvemos justamente a ese escenario de derecha y ultraderecha en connivencia que el señor Feijóo nos decía que quería huir de él, ¿no? Y que quería de alguna forma apartarse de esa alineación. El Partido Popular tiene un problema enorme en estos momentos porque llega a un punto en la situación en que es muy difícil saber efectivamente quién manda allí. Es verdad que ayer se apresuraron a decir que este acuerdo no le da pábulo, ¿no? A Mazón, pase lo que pase. Y por lo que nos están diciendo los medios de comunicación, la dirección del Partido Popular está poniendo en la vía judicial, es decir, en una posible imputación, si es que llegara, la salida de Mazón. Pero antes de eso han comulgado y se han comido, perdón por la expresión, todos esos postulados de la ultraderecha que cuestionan su carácter de un partido central de este sistema. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo ya comprobada por enésima vez la irresponsabilidad o yo diría la incapacidad del señor Mazón para entender la complejidad de lo que se ha bebido y la respuesta que hay que dar, hay que dejar de mirar allí para empezar a mirar a Génova. Déjame que haga una pausa. A la vuelta incorporamos lo que está diciendo el Partido Popular, algo avanzado ahora Cristina, lo que dice el Partido Popular en Génova después de ese pacto alcanzado entre Mazón y la ultraderecha para los presupuestos de la Comunidad Valenciana, y seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge y José María Lasay. Antes de continuar el análisis, podría poner también sobre la mesa la reacción del Partido Popular a ese pacto en la Comunidad Valenciana entre Carlos Mazón y la ultraderecha. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Porque, bueno, lo compra, acepta el pacto Génova y es más, lo ven como un modelo a aplicar en otras comunidades. En cierto modo, se repite la jugada de 2023, de nuevo Mazón se adelanta y es el primero, el que le enseña la senda al PP para cerrar acuerdos con Vox, aunque en Génova se esfuerzan para dejar claro que esta vez lo ocurrido no es una sorpresa para ellos, que la planta séptima en el puente de mando han estado en todo el proceso, monitorizando el acuerdo, desechando propuestas inviables e incluso barbaridades, nos decían, y dando su ok al último borrador el domingo por la tarde. A Feijóo y los suyos no les sonó mal nada de lo dicho por su varón valenciano este lunes. Defienden que es muy parecido a lo que lleva Feijóo argumentando meses. Nosotros no renunciamos a ninguno de nuestros principios, a ninguna de nuestra posición, nunca, como ha quedado acreditado en los últimos meses. Y este acuerdo en Valencia va en esa línea, ofrecer estabilidad, ofrecer unos presupuestos sin renunciar a ninguno de los principios que defiende el Partido Popular. Por lo tanto,
¿Qué quiere que le diga? Esto es bueno para los valencianos. Y bueno, para el PP, que ya piensa en repetir la jugada en Murcia o Aragón, es decir, declaración del presidente asumiendo peticiones de Vox y firma de ententes presupuestarias. Aseguran en Génova que estos pactos llegan porque los de Abascal han empezado a perder vigor y no ven problema a que les acusen de asumir los postulados de la ultraderecha si eso significa que amarran cuentas. Y para combatir este argumentario ejemplifican lo que supone el rechazo al Pacto Verde. Tenemos que avanzar en competitividad, aliviar la hiperregulación y bajar la burocracia, porque está asfixiando a nuestros agricultores. Y esta es la posición que ha defendido el Partido Popular siempre y que hoy se recoge en este acuerdo como se podría haber recogido en cualquier otro acuerdo. La transición ecológica es defendida por el Partido Popular, la dictadura activista en ningún caso. Le tocó a Semper explicarlo desde el atril de Génova. Hasta aquí la justificación del acuerdo, porque luego hay otro factor muy importante. Voces en las baronías regionales dudan de que esta jugada, que en Castilla Amazon, sea buena para la marca PP o para el liderazgo de Feijóo. Pero fuentes de la dirección nos insisten en que el amarre de las cuentas no fortalece a Amazon. Desligan lo económico institucional del orgánico y aseguran que el presidente sigue en el alero con esta frase: Carlos no está más fuerte que ayer. Los presupuestos no cambian su situación, ni para bien ni para mal. Junquera, gracias. A vosotros. Lasalle. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho previamente a mí, tanto Madina como Monge, ¿no? ¿Qué puedo añadir? A ver, yo creo que la solución que se ha puesto sobre la mesa, sobre todo la explicación que Génova está queriendo dar, es un control de daños de un producto tóxico que se llama Carlos Mazón y que se llama la gestión que éste hizo desde la Generalitat de lo sucedido con la Dana. Y ese control de daños de un producto tóxico está provocando la infección sistémica del Partido Popular. Y este es el gran problema que en estos momentos tenemos sobre la mesa. Una infección sistémica que veremos si se ratifica con la negociación de los otros acuerdos que están sobre la mesa en la elaboración de presupuestos, que están en las comunidades autónomas, que rompieron, lo recuerdo, con Vox porque se hacía... Vox rompió con ellos. Bueno, el Partido Popular creó las condiciones para que Vox rompiera, planteando un escenario de confrontación con el discurso xenófobo y racista que estaban planteando con respecto a los... A la situación que vive Canarias con el problema de los migrantes menores de edad, ¿no? Y esa situación es la que nos ha llevado hasta aquí, pero que pone de manifiesto todas las contradicciones a las que se está viendo sometido el Partido Popular y que dañan enormemente su imagen y su capacidad realmente para ser alternativa. Porque, entre otras cosas, desalinean al Partido Popular de lo que hace el Partido Popular Europeo y particularmente de quien en este momento marca de alguna manera la tendencia del proyecto del Partido Popular en Europa, que es el futuro canciller Merz y sobre todo la presidenta Ursula von der Leyen. No voy a entrar en ninguna de las otras consideraciones que se han hecho, tan solo voy a entrar en una, y lamento comprometer a un buen amigo como es Borja Semper a la hora del argumentario que estaba poniendo sobre la mesa ayer, pero hay que recordar que la presidenta Ursula von der Leyen el pasado 27 de noviembre en el discurso de investidura que fue aprobado por el Partido Popular Español, insistió como segundo eje de la nueva política europea la continuidad de la defensa del Green New Deal, es decir, del Pacto Verde, pero revisitándola, es decir, para profundizar aún más en su contenido con la idea del Clean Industrial Deal, que es tratar de poner de manifiesto cómo la sostenibilidad es un factor de competitividad de las empresas en el marco del desarrollo de la Unión Europea. Incluso alegó un dato, y es que el 11% de las empresas comprometidas con la sostenibilidad tienen resultados más competitivos en el mercado de valores, porque el ecocompromiso es un factor de mejora en la bursatilización de las empresas y, por lo tanto, en la captación de inversión. Es decir, Europa está insistiendo en el diseño de las políticas verdes. De hecho, Merz ha querido no solamente llegar a un acuerdo con los socialdemócratas para garantizar el cordón sanitario, sino con los verdes, porque ha considerado que el pacto con los verdes es un elemento vertebrador de la política europea y particularmente de la política alemana. Es decir,
Europa no ha comprometido el Pacto Verde. No hay una dogmatización alrededor de los planteamientos que Europa está proyectando sobre la agenda del Green New Deal, sino que está insistiendo y reorientando hacia la competitividad las propias ideas que está manejando. No voy a repetir todos los argumentos utilizados por la presidenta Ursula von der Leyen. Me quedo solamente en esa constatación. Y al final, lo que eso pone de manifiesto, y esto es lo más grave, es que esa infección de la toxicidad que implica el discurso de Vox, asumiéndolo el Partido Popular, al utilizar su argumentario, es que está perdiendo una posición política extraordinaria como la que tenía el Partido Popular de afear a la extrema derecha que sea la nueva derecha o derechita cobarde europea. Porque es una derechita cobarde, Vox, en la medida en que se está convirtiendo en el colaboracionista de Trump en Europa. Y es una derechita cobarde porque carece de principios a la hora de defender los valores de Occidente y los valores de la democracia liberal y de ese compromiso con la tradición judeocristiana en la que están instalados cuando tanto hablan e invocan la extrema derecha en nuestro país y particularmente Vox, porque la principal amenaza es Putin en estos momentos con respecto a la continuidad de esos mismos valores. Y esa oportunidad política que tiene el Partido Popular la pierde asumiendo de pronto el mismo lenguaje que están utilizando las terminales de Putin en Europa e incluso el propio Putin cuando habla de Europa, poniendo de manifiesto cuestiones como la muerte del liberalismo, el fracaso del discurso europeísta, etcétera, etcétera. Y no puede incorporarse la idea de Europa sin la defensa de la competitividad del diseño de una economía circular verde. Cristina. Totalmente de acuerdo, José María. Ahora que vemos que por las últimas encuestas Vox puede que esté empezando a dejarse alguna de las décimas que había ganado en los últimos meses y todos pensamos que tiene que ver con esa alianza ideológica con Trump y con todo lo que Trump supone, ahora es cuando el Partido Popular decide nuevamente escenificar una alianza con ellos. Pero me parece muy interesante que aludieras al discurso de la presidenta von der Leyen cuando en su toma de posesión como presidenta efectivamente ligaba el futuro de la economía europea a los criterios de sostenibilidad, como lo hacía Mario Draghi en su informe Draghi. El famoso informe Draghi, también el informe Letta, pero sobre todo el informe Draghi, lo que estaban haciendo es decir, sostenibilidad tiene que ser competitividad. Es verdad que luego la Unión Europea está planteando el famoso paquete Omnibus, donde se rebajan algunas de las exigencias para las empresas y que eso está dando lugar a un debate que ya veremos a ver cómo queda en el seno del Consejo y en el seno del Parlamento Europeo, ya veremos a ver. Pero ese debate en ningún momento está cuestionando los objetivos del Pacto Verde Europeo. Es decir, se puede discutir si se rebajan las exigencias. A mí, por ejemplo, no es algo que me alegre especialmente, más bien al contrario. Es más, yo diría, se pueden rebajar las exigencias pero incrementar la inspección, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay fórmulas que se pueden negociar ahí que hay que ver. Pero en ningún momento se han puesto en cuestión esos objetivos. Entonces, ver ahora a un portavoz como es Borja Semper, que yo coincido contigo, que me parece que es una persona con una trayectoria política muy interesante y que pasaba por representar, yo creo que la parte más avanzada del conservadurismo, verle ahora diciendo que estamos por la transición ecológica pero no por la dictadura activista, ¿esto qué es? O sea, ¿dónde ha quedado, ¿no? ¿Dónde ha quedado el compromiso de los conservadores españoles con los conservadores europeos, con la presidenta von der Leyen, con el Pacto Verde Europeo, con la reindustrialización limpia, con el informe Draghi y con todo lo demás? En el abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge, José María Lasay. Estábamos hablando todavía del acuerdo alcanzado por Carlos Mazón con Vox para los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Un acuerdo que avala el Partido Popular en Génova, que no solo compra el ideario, sino incluso el lenguaje. Y comentábamos que lo escuchamos ayer en alguno de los argumentos que dio el portavoz del partido, Borja Semper. Y decían aquí tanto Lasay como Cristina, Edu, que al final son unos argumentos y es un pacto que se desalinea completamente del Partido Popular en Europa. Sí, corremos el riesgo de repetirnos, pero ahora mismo hay una orientación clara que el PP europeo marca a través de la figura de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, trasunto de gobierno institucional europeo, y el primer ministro alemán, donde en ese diálogo situamos claramente la orientación estratégica de un Partido Popular Europeo que tiene un problema grave en su frontera derecha, donde habitan anticuerpos democráticos
partidos xenófobos, partidos racistas, partidos contrarios al ideario europeo, a sus valores fundacionales, al modelo de vida civilizatorio europeo, a toda su carga tradicional, histórica, ideológica, ética, humanista, y que se ha alineado en una nueva época geopolítica donde el presidente de Estados Unidos, que ha entrado hace un par de meses en el despacho Oval, ha cambiado por completo las reglas del juego y ha inventado una manera de estar en el mundo fuera del marco de las normas. Habitar en el mundo sin arreglo o sin prestar atención a las normas que gobiernan el mundo. El alineamiento de Vox es con ese señor, que tiene un proyecto de acabar con la Unión Europea. Por tanto, es muy difícil habitar dentro de la Unión Europea pactando con quien pacta con él, que en este caso es un Vox que estuvo en la última ceremonia donde desfilaron por allí aliados internacionales de Elon Musk y de Donald Trump en la ceremonia de la confusión en la que el mundo habita desde que este señor llegó al despacho Oval. Así que comprando ese lenguaje, comprando esa doctrina racista y xenófoba, comprando esa doctrina que le desalinea, como muy bien ha explicado José María Lasalle, de la doctrina central del Partido Popular Europeo en lo que tiene que ver con competitividad y transición verde. Cómo seguir siendo competitivos sin impactar medioambientalmente en un mundo en plena crisis climática. La Comunidad Valenciana lo ha vivido de manera clara hace poco. Sufre de manera significativa la transición hacia una crisis climática en la que llevamos metidos décadas, donde está, en el origen de todo está este tema, ¿no? Y es verdad que están generando una sensación de que se deshilacha territorialmente un Partido Popular, porque lo que hoy estamos viendo con Mazón, pues hace unas semanas lo vimos con la señora María Guardiola, que siempre es la segunda en la fiesta del pacto con Vox, de la descolocación extraña de el 6 de marzo pactar con Vox y el 8 de marzo ir a la manifestación contra la violencia de género y el Día de la Mujer. Estas cosas que yo creo que descolocan mucho al electorado que se sitúa entre el centro derecha, la derecha en nuestro país, y que están detrás de que el Partido Popular tenga el tapón por arriba que tiene y la obligación de siempre tener que estar atento a este flanco derecho donde en muchos casos, pues si no pacta con ellos no llega, ¿no? Ha aparecido un señor en Castilla y León, que era alcalde de Soria, que ahora es el secretario general del PSOE de Castilla y León, y ha tenido una muy buena idea. Se parece mucho a la de los socialistas en Alemania. Ha dicho, mire, señor presidente del gobierno de Castilla y León, convoque usted elecciones, porque la incomodidad que usted tiene a su derecha con Vox es la incomodidad que sufren todas las ciudadanas y ciudadanos de Castilla y León. Yo le dejaré gobernar si usted es la lista más votada, a cambio de que usted me deje gobernar a mí si en la lista más votada de la comunidad autónoma soy yo. Y olvídese de tener que pactar con Vox. Esta inspiración SPD, Partido Socialista, PSOE alemán, para entendernos, que ha utilizado junto con la CDU un cordón sanitario con la Alternativa por Alemania, que es un partido heredero de los nazis de extrema derecha, equiparable a Vox aquí en España, y que ha evitado que forme parte de cualquier combinación de influencia gubernamental en Alemania. Vamos a decirlo nítidamente. Han salvado a Alemania de un descarrile histórico desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, la CDU y el SPD. Ese modelo, traído aquí, se lo hemos escuchado al señor Carlos Martínez, secretario general de los socialistas de Castilla y León, y a mí me parece que es una pauta estupenda. Por tanto, ¿va a ser capaz Mañueco de hacer algo así? Pues seguramente no, pero empezamos a escuchar voces que huelen al modelo alemán y que son conscientes del impacto inmenso que en las sociedades tiene gobiernos de extrema derecha, partidos racistas, xenófobos, ubicados, aliados con Trump, como acabamos de ver en Valencia con el señor Mazón en este pacto extraño con Vox. ¿Querías decir algo antes que te he interrumpido? Sí, que el Partido Popular, y particularmente yo creo que Núñez Feijóo, tiene la oportunidad no de hacerse una fotografía como ha hecho Carlos Mazón con Vox en Valencia, sino hacerse una fotografía permanente con Merz en Alemania. Es decir, el Partido Popular tiene que alinearse claramente con lo que encarna la CDU y la CSU alemanas. Y tienen claramente que marcar en España la aplicación de la doctrina política que en términos europeos defiende el Partido Popular Europeo y la CDU. Y ese es el carril por el que tiene que correr el Partido Popular en su competición política. Ir del brazo de Merz y, por lo tanto, estar claramente alineado con quien va a ser el futuro canciller de Alemania. Es verdad, y lo acaba de poner sobre la mesa Madina, y no puedo estar más de acuerdo con él, y soy una de estas personas que están en la matraca constante de la anomalía que vive nuestro país, y que es una anomalía que yo quiero utilizar
también inconscientemente para salvar mi propio pasado, ¿no? Como Edu está haciéndolo también cuando está invocando a Carlos Martínez, entre comillas, a la hora de... Le has leído el subtítulo aquí, ¿no? Vale, me explico. Nos estamos de alguna manera tratando de salvar en nuestras respectivas memorias, porque claro, yo no milito en el Partido Popular, milité, pero he sido 7 años miembro de un gobierno del Partido Popular y 7 años colaborando con Mariano Rajoy, con la gente que trató de construir una opción moderada que llegó al gobierno cuando Rajoy fue presidente. Y para nosotros el adversario político era el Partido Socialista, pero no era nuestro enemigo. Y teníamos clara la idea de que para que sistémicamente este país funcione, los dos grandes partidos, centro-izquierda y centro-derecha, deben estar alineados en ciertos planteamientos. Y que en un determinado momento, que no se había dado esa coyuntura, hasta que gente como Eduardo en el Congreso tomaron la opción de facilitar que el Partido Popular gobernara, la posibilidad de una gran coalición o de un cordón sanitario exige, sobre todo en el cordón sanitario, la mutualización de lo que es la extrema derecha sistémicamente para el conjunto de la democracia. Es decir, no es solo una responsabilidad del Partido Popular o de la derecha como se ha vivido en Alemania, sino que es una mutualización sistémica de todos los demócratas. Por lo tanto, ahora el problema que tiene el Partido Popular es que en este contexto de anomalía política que vive España, por ejemplo, al no ser capaces de interiorizar lo que acabamos de mencionar tanto Madina como yo, está en que el Partido Popular tiene que encapsular éticamente lo que acaba de hacer en Valencia. Que para mí no tiene justificación, porque, insisto, Mazón es es un producto tóxico que no tiene ninguna capacidad de en términos utilitarios, permitirle al Partido Popular visibilizar una capacidad de reconstrucción de Valencia, que podrías decir es la opción en la que están apostando utilitariamente, pero ni en términos utilitarios, el control de daños que están proyectando sobre lo que ha sucedido en Valencia es útil en términos políticos, porque el impacto electoral va a ser absolutamente demoledor si no tienen esa capacidad de compromiso ético que les está faltando. Y el problema está en que, así como todo el mundo tiene claro que Feijóo no tuvo una culpa en Iligendo sobre Carlos Mazón, ahora puede empezar a tenerla, o ya la tiene, una culpa invigilando. Porque, claro, el problema está en lo que está haciendo realmente está testado, está acreditado, goza realmente del apoyo, a pesar de la rueda de prensa que dio ayer Borja Semper, donde se le notaba absolutamente incómodo a la hora de proyectar el discurso que estaba colocando delante de los periodistas. ¿Es realmente asumible por el partido? Es decir, y ojo, ¿será asumible por Merch cuando viaje a Valencia en el Congreso del Partido Popular Europeo los periodistas le pregunten a él si está dispuesto a asumir el discurso de Vox, que en estos momentos se está convirtiendo en el soporte ideológico del Partido Popular en Valencia y en el resto de España, si se replica el acuerdo alcanzado para los presupuestos en Valencia? Esa es la gran responsabilidad, en mi opinión, que tiene el Partido Popular y Núñez Feijóo en estos momentos. Es que este dato que da, que no es solo una fotografía, que también es la fotografía, pero es eso. En Valencia se les va a preguntar a los miembros del Partido Popular Europeo si están de acuerdo con lo que hace el Partido Popular en esa comunidad, avalado por el Partido Popular de Génova. Pero ¿no os acordáis de...? No sé cómo definir la situación, ¿no? ¿No os acordáis de la enorme discrepancia que se dio en los hearings de confirmación de Teresa Rivera como vicepresidenta de la Comisión Europea entre el Partido Popular Español y el Partido Popular Europeo? Sí. Donde el Partido Popular Español estaba estaba pidiendo que se votara en contra, y fue el Partido Popular Europeo el que dijo, a ver, esto es una comisión pactada, como todas las comisiones, la presiden ellos, de acuerdo al momento electoral que en estos momentos vive Europa. ¿No os acordáis de aquel bochorno que fue para el Partido Popular? O sea, es que todo esto lleva mucho tiempo pasando. O sea, que el Partido Popular Español esté priorizando las claves internas y asumiendo el discurso de la ultraderecha frente a una posición cada vez más nítida del Partido Popular Europeo, intentando desligarse, sobre todo desde el momento en que Trump llega al poder en Estados Unidos, eso viene siendo una constante hace meses. Es muy interesante siempre mirar el CIS, más allá de las predicciones electorales, de las proyecciones electorales. Ahí es un pelín menos. No, bien, pero digo,
Edu, he dicho. Es muy interesante, siempre me decís, más allá de las proyecciones. Te estoy poniendo un trapo para que entres. Y yo entro sin contemplaciones. Efectivamente. Y ayer preguntaba por cómo... si la ciudadanía pensaba que la llegada de Trump a la Casa Blanca iba a ser positivo o negativo para Estados Unidos o para la Unión Europea, ¿no? Es muy interesante ver cómo contestan los votantes de los diferentes partidos, porque los votantes del Partido Popular y del Partido Socialista no expresan su preocupación exactamente en el mismo grado, pero de una forma bastante similar, con unos puntos de diferencia. Sin embargo, los votantes de Vox están absolutamente en el sentido contrario. Son menos, son un 43% los que dicen que puede ser malo para la Unión Europea. Por cierto, 10 puntos menos que el CIS del mes pasado, ha bajado. Eso quiere decir que en un tema tan sensible como es las afecciones que Trump puede tener para la Unión Europea, ojo, porque el electorado del PP y del PSOE está mucho más próximos que el electorado de Vox. Y en estos momentos, yo no sé si eso se valora a la hora de escenificar estas alianzas entre la derecha y la ultraderecha. Voy a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis de la información de última hora que les hemos adelantado a las 8 de la mañana, y es el acuerdo entre el PSOE y Junts para la reubicación de los menores migrantes de Canarias. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge, José María Lasalle, Guillermo Lerma. Buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Ángeles. Vamos con los detalles de lo que nos avanzabas a las 8 de la mañana, el acuerdo cerrado entre el Gobierno y Junts para la reubicación de menores en las comunidades, en las diferentes comunidades autónomas, a pesar de la oposición del Partido Popular. Sí, el Gobierno lleva semanas intentando cerrar este acuerdo, que ya fue tumbado por el Congreso en julio del año pasado con los votos en contra de PP y de Junts. Ahora los de Puigdemont aceptan el pacto, rectifican en parte también a raíz de esa delegación de competencias en materia de inmigración que se acordó hace 15 días y que permitió desbloquear la negociación. Lo que se va a aprobar en concreto es un Real Decreto para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que ahora mismo deja en la voluntad de las comunidades autónomas la reubicación de los menores migrantes. Lo que se va a hacer con la reforma es que cuando los sistemas de acogida lleguen a un punto de saturación, como el que vive Canarias ahora, esa reubicación por parte de otros territorios sea obligatoria. Se va a obligar, por tanto, a los territorios a compartir el esfuerzo de acogida que ahora mismo soportan, por ejemplo, las islas o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, solo por compartir frontera directa con los países por donde entran esos niños y adolescentes que llegan solos a nuestro país. La norma fijará criterios para decidir qué comunidades tienen que hacer ese esfuerzo de acogida. Serán criterios como el esfuerzo que ya han hecho previamente, la capacidad de acogida. El Ejecutivo ha negociado también con Canarias detalles como los relativos a la financiación. La intención del pacto es aliviar la situación que viven esos menores en Canarias, que puedan ser atendidos en mejores condiciones, pero políticamente el momento también es relevante porque el acuerdo para la reubicación llega con el PP avalando el discurso anti-inmigración de Vox, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Las comunidades presididas por los populares, que son la mayoría, se oponen a la acogida, a pesar de gobernar, por ejemplo, en Canarias en coalición. Canarias, que es la comunidad más afectada por esa presión y la que viene demandando este acuerdo que se va a llevar hoy al Consejo de Ministros. Guille, gracias. Hasta luego. Vamos a ponerle un poco de contexto a este acuerdo. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Porque todo pasa por una reforma de la Ley de Extranjería. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí y qué dice la reforma de la ley que se propone? Ha sido un camino larguísimo, hemos ido retransmitiendo todas esas negociaciones. Primero, a finales del año 2023, las primeras rondas de negociaciones con los partidos al inicio del 24 y finalmente se llega a esta fórmula que aprueba hoy el Consejo de Ministros. En paralelo, muchas reuniones de las conferencias sectoriales de infancia o de migraciones y siempre las regiones del PP se oponían a ampliar sus escasas plazas de acogida voluntaria y finalmente fue el 23 de julio del año pasado cuando el PP, Junts y Vox tumbaron la toma en consideración de la reforma de la ley. Después, en septiembre, el líder del PP llegó a firmar con el presidente canario lo que llamaron un plan de acción contra el descontrol migratorio, muy parecido, por cierto, al que anunciaba ayer Mazón, con el argumento de que la ultraderecha sobre la inmigración, o sea, hacían suyos esos argumentos, y ahí se llegó a pensar que el PP sabría apoyar la reforma de la ley, pero de nuevo dejaron solo a Fernando Clavijo, que en su desesperación para presionar al Estado llegó a poner en marcha incluso un protocolo de acogida en Canarias que le tumbó el Tribunal Constitucional. A partir de ahí, Clavijo siguió buscando salidas y la encontró con el apoyo del gobierno
gobierno vasco, el gobierno del Estado se mostró dispuesto a apoyar a Canarias en un reparto puntual que finalmente no se ha hecho. Si Junts hubiera aprobado la admisión a trámite, como va a ser ahora, de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería en julio del año pasado, cuando el gobierno la llevó al Congreso, hoy ya se habían trasladado a la mayoría de esos niños. El texto que propone, por entrar en algunos detalles, Ángels, esa reforma incluye un dato concreto. Cuando se supere el 150% de las plazas de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras regiones de la península, será cuando se haga ese reparto automático. Los criterios aprobados para esa distribución van desde la población de cada comunidad a las condiciones económicas o de paro de cada región y también el llamado esfuerzo previo, y es ahí al que se agarra Junts para apoyar ahora. Es decir, que aquellas comunidades como Cataluña y Euskadi, que ciertamente tienen ya muchas plazas de acogida, fueran tenidas en cuenta para que en este reparto fueran menos niños desde Canarias. Todo esto, como decía Guille, con la financiación del Estado que hace poco refrendaba la vicepresidenta Montero con el presidente canario. Hoy Amnistía Internacional, Nico, y lo contabas antes, denuncia el fracaso del sistema para proteger a estos menores en Canarias. Sí, es en un informe basado, Ángel, en múltiples testimonios de niños y de niñas, de trabajadores sociales de los propios centros y de otras fuentes. Amnistía Internacional constata casos de denuncias de castigos excesivos, de violencia o de retrasos en la gestión de los permisos de residencia, como nos contaba Virginia Álvarez. Desde Amnistía Internacional consideramos que no se están protegiendo los derechos de los niños y niñas que llegan a Canarias. La acogida en macrocentros no garantiza su bienestar. Desde la organización hemos documentado casos en los que se denuncia violencia contra estos menores en centros, además, que no cuentan con el personal debidamente cualificado. La ONG denuncia esa falta de formación de muchos de los trabajadores que se encargan de estos niños, y es que se han encontrado, Ángels, a muchos porteros de discoteca al frente de muchos de los más de 80 centros que hay en Canarias, y por eso también denunciaban la falta de coordinación entre las administraciones y que entre los castigos a estos niños, cuando su comportamiento supuestamente no es el mejor, se les retrase la adquisición de los permisos de residencia. Muchos están llegando a la mayoría de edad sin tener los permisos de residencia en nuestro país. Por otro lado, es preocupante también la descoordinación entre las administraciones. Nos hemos encontrado que hay muchos menores que, después de haber permanecido años bajo la tutela de la administración, alcanzan la mayoría de edad sin ningún tipo de documentación, o menores que, a pesar de tener un perfil claro de protección internacional, no han podido acceder a procedimientos de asilo. En todo caso, Amnistía Internacional, Ángels, afirma que en las islas hay unos 4.500 menores, pero que el descontrol tanto del gobierno de Canarias como del Estado, como de la Fiscalía de Menores, hace difícil saber cuántos son exactamente y que en todo caso se están vulnerando sus derechos. Y en cualquier caso, para saber exactamente qué estamos hablando, ¿la cifra rondaría estos 4.500? Bueno, el gobierno de Canarias en los últimos días ha hablado que la cifra ha llegado casi a los 6.000, pero lo cierto, Ángel, es que hay muchos niños, y lo ha dicho el defensor del pueblo en numerosas ocasiones, que están casi fuera del sistema. Una vez que cumplen los 18 años o llegan a los 18 años y no están, recogidos en ningún registro. Así que se hace difícil saber cuántos son exactamente, pero estaríamos hablando de una cifra entre 4.500 y 6.000 menores aproximadamente. Nico, gracias. Hasta luego. Pues finalmente hay este acuerdo entre el Gobierno y Junts para la reubicación de los menores migrantes, al que no parece, y después de haber escuchado al Partido Popular avalando, y las propias palabras de Mazón hablando precisamente de eso, de la reubicación de los menores, no parece, Cristina, que el Partido Popular vaya a apoyarlo. No tiene ningún viso de que así vaya a ser, y nos lleva una vez más, yo creo, que a profundizar en lo que decía Amnistía Internacional, que es el fracaso del conjunto del sistema. Un país con 49 millones de habitantes, que recibe al año en torno a 100 millones de turistas, que presume de ser la locomotora económica de Europa en estos momentos, es incapaz de atender en condiciones dignas a 6.000 menores que están en estos momentos en Canarias. 6.000, 4.500, me da igual, como si fueran 10.000. O sea, ¿de verdad pensamos que esto es algo de lo que España tenga que sentirse orgullosa? Y efectivamente hay un componente político importante, ¿no? En estos momentos esa actitud del Partido Popular, yo creo que echa por tierra el más básico respeto a los derechos humanos de esos menores. Pero también hay un fallo del sistema, porque esto no es nuevo, esto no es de ahora. Esto llevamos ya, no sé exactamente el tiempo, pero vamos, años arrastrando este problema y sin que se le haya dado solución. Por lo tanto, más allá de que ahora mismo llegue un acuerdo con Junts y más allá de la negativa del Partido Popular, que creo que nuevamente juega en la dinámica de acuerdos y desacuerdos que vienen siendo habituales, aquí lo fundamental es ver dónde están esos fallos del sistema, que insisto, o sea, un país de 49 millones de habitantes, que acogemos a 100 millones de turistas, que somos locomotora económica de Europa y tenemos problemas para garantizar los derechos a 6.000 menores. Edu.
Me parecen preguntas súper oportunas las que deja Cristina en el aire, porque da la sensación de que el debate migratorio ocupa siempre un espacio muy por encima de la realidad, de la dimensión real que tiene. Un país de 49 millones de habitantes tiene 6 millones de inmigrantes. Esa es la realidad de España. No somos uno de los países europeos que tenga una mayor tasa de inmigración. No somos un país que haya sufrido por cuestiones migratorias ningún tipo de nada. Sin embargo, ocupa un espacio en la deliberación pública de un tamaño enorme. Y siempre es un elemento sensible porque hay quienes con esto de coger dos pronombres y construir una ideología, ¿no? Coges un yo, coges un nosotros y construyes un partido. Y hoy en día Europa está arrasada de ese tipo de propuestas. 2 pronombres y un partido. ¿Quiénes soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Y por tanto, ¿quiénes no son nosotros? ¿Quiénes no caben aquí? Y con eso se han construido ideologías de cierre, de autarquía identitaria, no solo económica, sino también identitaria, y de cierre de fronteras, de rechazo a lo que es distinto, donde en eso que es distinto vertimos todos nuestros miedos, todas nuestras amenazas, todos nuestros discursos del odio, toda nuestra externalización de las culpas por aquello que aquí dentro son las cosas que no van bien. Y ahí está Vox, y ahí están muchos partidos ultranacionalistas y xenófobos en Europa. Así que combinan bien en la agenda de esta semana, Ángels, lo que ha sucedido en Valencia y el acuerdo migratorio, de reasentamiento por el conjunto del territorio nacional de personas que llegaron huyendo de situaciones dramáticas en sus países de origen, ¿no? Esto que dice Mazón, deberían estar en su casa con sus familias, claro, como si estuvieran aquí de Erasmus, como si hubiesen venido a estudiar a ICADE o a... No, huyen de lugares que son peores que una patera de noche atravesando el estrecho de Gibraltar. ¿Qué puede ser peor que una patera de noche donde te juegas la vida? Pues esa es la pregunta que tenemos que hacerlos. A lo mejor no hay casas ni hay familias donde hay que estar. Por eso igual se juegan la vida en rutas de la muerte, en el océano o en el mar Mediterráneo viniendo hasta aquí. Pues en este caso a Canarias, con una comunidad autónoma que ha soportado una enorme presión migratoria y que hoy hay un acuerdo que combina en la agenda y produce 2 realidades. Una es la del acuerdo de reparto de personas en el conjunto del territorio desde un eje de solidaridad, y lo que ha sucedido en Valencia, que es, lo ha explicado muy bien antes José María Lasalle, la asunción del lenguaje xenófobo de Vox en un acuerdo firmado por el Partido Popular. Así que, bueno, me parece un buen espejo. Entre esas 2 realidades se mueve hoy Europa, también el mundo, también España, y también esta semana de marzo, en la que estamos viendo un extremo por un lado y el otro por el otro. Lasalle. Bueno, no podríamos entender, por ejemplo, la prosperidad de Madrid como una de las locomotoras dentro de la locomotora económica española sin la presencia de la migración en ella, ¿no? No solamente una migración de alto standing, entre comillas, sino sobre todo de esa migración que hace posible el día a día de la inmensa mayoría de las personas que vivimos en Madrid y que además están en los servicios, están en los cuidados, están en la economía de nuestra comunidad autónoma y de la capital de España, y que la visibilizamos constantemente y que nos sentimos muy orgullosos de proyectarla como reflejo de una manera de concebir nuestro propio país, y que explica cómo nos vamos acercando a la frontera de los 50 millones, no por el crecimiento vegetativo histórico de los españoles de origen europeo que habitan nuestro país, sino fundamentalmente de la migración, particularmente latinoamericana. Y esto, claro, plantea un debate frente al que no nos atrevemos a poner sobre la mesa quizá ciertos componentes racistas que operan también en nuestro inconsciente europeo blanco, que nos cuesta mucho visibilizar, porque como por otro lado vemos claramente integrada a la comunidad latinoamericana, aunque también tendríamos que plantear nuestros debates al respecto, ¿no? Como los metemos dentro de un saco común cuando dentro hay enormes complejidades y también conflictos y problemas. Es un cóctel que estamos gestionando en una perspectiva muy a corto plazo. Pero sí hay una ahí, respondiendo a lo que decía Eduardo, ¿no? De no caben aquí ¿quiénes? No caben aquí quienes vienen del sur. Es decir, pero no del sur global, que sería América Latina también, y nosotros incluso como españoles seríamos la frontera norte de ese sur global en la medida en que somos latinoamericanos también. No, es ese mundo subsahariano, sí, y es ese mundo magrebí que producen una enorme inquietud inconsciente en el imaginario cultural de nuestro país.
y para el que no somos capaces de poner correctamente los términos a la hora de valorar antropológicamente qué nos sucede cuando hablamos de esos quiénes, de esa otredad que tanto nos inquieta a los españoles, entre comillas, ¿no? Es particularmente a esos españoles de la extrema derecha que están condicionando los discursos políticos de nada más y nada menos que el Partido Popular. Y esto es lo que deberíamos ser capaces de interiorizar, ¿no? Es decir, ¿por qué no somos capaces de resolver un problema? Fíjate, incluso en términos técnicos, que afecta a 6.000 personas. ¿Cómo es posible que no encontremos mecanismos para redistribuir solidariamente el impacto que eso tiene con las capacidades de gestión que en asuntos sociales las comunidades autónomas han desarrollado, con el expertise que tienen, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Porque hay un elemento cultural, antropológico, que está visibilizando la punta de un iceberg y que tiene que ver con nuestro inconsciente histórico. Y eso sería bueno también abordarlo. No quedarnos tan solo, como hacemos muchas veces, y es verdad, en la reflexión técnica o en la reflexión más genérica sobre la xenofobia. No, es que es más grave que la xenofobia, porque es una xenofobia selectiva y que opera sobre la memoria histórica, sobre la interpretación que los españoles proyectamos sobre la historia. Porque, insisto, nos produce una especie de horror vacui la otredad que viene del otro lado del estrecho. ¿De África? Y esto nos lo tenemos que hacer ver, porque es algo muy profundo, ¿eh? Es algo muy profundo, que parece que vemos con claridad en los franceses, en los alemanes, en los italianos, que tuvieron un compromiso con África, entre comillas, ¿no? En la medida en que fueron potencias coloniales que operaron en esos países, donde España, la presencia colonial en África es mínima, pero sin embargo hay como una especie de flecha que está operando en el inconsciente, erosionando, tocándonos, activando un malestar que nos lo deberíamos hacer ver. De verdad, no sé si en términos lacanianos, como algo más colectivo que jungiano o freudiano, no lo sé. No está mal lo que deja para la reflexión Lasalle, nada mal. En el abierto, Eduardo Madina, Cristina Monge y José María Lasalle. Vamos con lo que ha sido la noticia de la madrugada. Israel ha roto el alto el fuego en Gaza esta madrugada en un ataque a gran escala en distintos puntos de la franja, así que nos vamos en directo a Beirut, donde está nuestro corresponsal en la zona, en Oriente Próximo, Miguel Flores. Hola de nuevo. Hola, Ángeles. Miguel, vamos primero con la última hora, porque las autoridades palestinas hablan ya de casi 350 muertos en la franja, entre los que hay familias enteras y muchos niños. Hamás habla de un ataque traicionero y pone en cuestión el destino de los rehenes israelíes que siguen todavía en su poder en la franja. Sí, Andrés, los muertos superan ya los 330 y hay casi 440 heridos a lo largo y ancho de la franja de Gaza. Ha sido la madrugada más sangrienta desde que empezó la tregua el pasado mes de enero. Hamás ha denunciado la violación de un alto el fuego que estaba ya en un estado muy delicado por los obstáculos impuestos por Israel para alcanzar la segunda fase. El ejército israelí, por su parte, ha asegurado que los ataques continuarán el tiempo que sea necesario y que se extenderán más allá de los misiles. Ahora, el ejército israelí ha ordenado la evacuación de varios barrios de Gaza y Hamás ha hecho un llamamiento a intentar por todos los medios restablecer el alto el fuego. Pero ha dicho que la vida de los 59 rehenes israelíes en Gaza corre peligro si no se reanuda la guerra. Hemos cumplido todos nuestros compromisos en virtud del acuerdo del alto el fuego, pero la ocupación israelí no lo ha respetado. Les hacemos plenamente responsables por no adherirse al acuerdo, ha dicho hace unos instantes Suheil al-Hindi, un portavoz del grupo palestino. Miguel, Netanyahu amenaza con desatar, y además en eso le apoya con las mismas palabras Donald Trump, el infierno en Gaza si Hamás no libera a los rehenes. Acusa a la organización de no querer negociar la segunda fase del alto al fuego. La pregunta de todas formas es ¿por qué ahora? ¿Por qué han decidido atacar en lugar de seguir con las negociaciones? Bueno, las negociaciones para implementar la segunda fase de la tregua, que exigía la retirada de tropas israelíes, se habían estancado totalmente en las últimas semanas. Israel estaba presionando a Hamás para que devolviera a los rehenes que aún quedan en Gaza sin tener que retirar a su ejército de la franja, y Hamás, a través de los negociadores en Qatar y en Egipto, estaba intentando resistir esta propuesta. Podríamos leer los bombardeos de esta noche como una jugada más de Netanyahu también para ganar el apoyo del ala ultraderechista de su gobierno, que tanta relevancia tiene en su gobierno. Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, ha aplaudido las operaciones y todo apunta a que ahora
volverá al gobierno después de abandonarlo el pasado mes de enero. Esto también, la nueva ofensiva de Israel en Gaza, ha generado indignación en gran parte de la sociedad israelí. El Foro por los Rehenes, la plataforma de los familiares de los secuestrados por Hamas, ha condenado la reanudación de las hostilidades. Netanyahu está poniendo en peligro a nuestros soldados y traicionando a todo un país por su beneficio político, ha dicho el padre de un rehén israelí que sigue secuestrado en Gaza a día de hoy. Parece que este será el camino, sin embargo, a seguir en los próximos días. Un oficial israelí ha asegurado que Donald Trump ha dado luz verde al plan de Netanyahu de volver a la guerra y, según informes también, ahora se prevé un redespliegue de tropas israelíes a lo largo y ancho de la franja. Eso se traduciría en más apoyos para Netanyahu en el gobierno, a cambio de las calles llenas de nuevo de gente que pedirá el fin de la guerra y el regreso de los rehenes, sobre todo. Miguel, gracias. Gracias a ti. Y todo esto en el contexto de la reunión que se va a producir en las próximas horas, ese contacto telefónico de Donald Trump con Vladimir Putin para que hablen del alto el fuego que Estados Unidos ha pactado con Volodymyr Zelensky, el alto el fuego para Ucrania. Pablo Morán, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Dijo el propio Trump que van a tratar la cesión a Rusia del territorio invadido y esa es, de hecho, una de las exigencias del Kremlin para hablar de la tregua, pero esa conversación no va a ir solo sobre el territorio, sino también sobre centrales energéticas, y eso nos hace pensar en la de Zaporilla, que es la mayor de Europa. Claro, el objetivo de Trump es que Putin acepte el alto el fuego y sí, ya avanzó a la prensa ayer de madrugada que pondría sobre la mesa algunos activos ucranianos para convencer a su interlocutor. ¿De qué activos estamos hablando? Bueno, pues el propio Trump habló del territorio de Ucrania, es decir, del territorio invadido por Rusia, que aproximadamente representa un 20% del país, y habló de centrales energéticas de Ucrania. De una central fronteriza, precisaba algo más anoche la portavoz de la Casa Blanca, sin llegar a admitir lo que todo el mundo piensa, que esa central es Zaporilla, el mayor complejo nuclear de Europa que está bajo control de las tropas rusas desde casi el inicio de la invasión. Parece que va a ser una de las cesiones que va a poner Trump sobre la mesa. No está claro qué ofrece Putin a cambio. Porque en el Kremlin no sueltan prenda, es más, insisten en las condiciones que Putin pone para discutir el alto el fuego, que la OTAN cierre la puerta a Ucrania, entre ellas. La gran incógnita, por tanto, es, Ángels, si después de la llamada de hoy Putin acepta el alto el fuego o consigue ganar tiempo para ganar más cesiones o para avanzar en el frente de batalla, porque está a punto de retomar el control total de la región de Kursk, sin ir más lejos, y parar ahora frenaría justo ese avance. Pablo, gracias. A ti, hasta ahora. Sobre la ruptura de la tregua en Gaza, esta madrugada, bueno, y ahora mismo, en las televisiones internacionales estamos viendo otra vez esas imágenes que no es que se nos hubieran olvidado, pero al menos hacía tiempo que no veíamos, que es la de los hospitales otra vez llenos de gente que llega corriendo, con niños en brazos, con niños heridos, con niños muertos. Nos dábamos incluso cuenta de que algunos de los periodistas que informan para Al Jazeera desde la Franja de Gaza han vuelto a ponerse el chaleco antibalas que se habían quitado cuando había empezado la tregua. Es verdad que siempre hemos tenido esa sensación de esa fragilidad en esa tregua que podía romperse en cualquier momento, pero se ha roto ahora y se ha roto también con el beneplácito, porque al final él está detrás de todo. De hecho, desde que hemos empezado a hablar en esta tertulia, incluso hablando de temas domésticos, estamos hablando de Trump, está también Donald Trump. Lasalle. Bueno, es el reflejo de que, como señalaba antes Madina, para esta derecha alternativa que opera en Estados Unidos o que opera en Europa, o como en el caso de Netanyahu en Israel, y Netanyahu es el portavoz real y el interlocutor de Trump en este país, las reglas no existen salvo ya no las del derecho internacional público o las que regulan el derecho de la guerra, sino las propias reglas que se pactan en un alto el fuego. Es decir, como la única regla es la voluntad de quien es líder, porque eso es lo que de alguna manera refleja un ideario político que se confunde con la testosterona, pues el contexto de Gaza es un contexto revisitable permanentemente por Israel en función de los apetitos políticos de Netanyahu y sus necesidades de acuerdo con la extrema derecha ultranacionalista que da soporte a el partido de Netanyahu, que es en el fondo lo mismo que va a pasar con Putin, es decir, negociar con Putin implica igual, es decir, no aceptar nunca las reglas, sino la conveniencia de la voluntad del líder en la negociación.
Edu. Bueno, queda rota esta tregua, veremos en qué medida tiene continuidad estas imágenes que nos retrotraen a lo que durante meses llegamos un poco a esa incómoda sensación de acostumbrarse a lo que uno nunca debería acostumbrarse, que eran imágenes de asesinatos constantes, de un genocidio o de un crimen de guerra desplegado allí donde el actual presidente de Estados Unidos quiere construir una especie de gran resort, en Gaza, ¿no? Todo se ha ido de madre, en el sentido de que la comunidad internacional no es capaz de sujetar el comportamiento de Israel y ni siquiera es tampoco capaz de sujetar el discurso político sobre ese comportamiento que tiene el actual inquilino del despacho Oval en Estados Unidos, ¿no? Bueno, yo creo que no deberíamos acostumbrarnos a este tipo de imágenes, que en la Franja de Gaza se están cometiendo crímenes de guerra contra un pueblo que no todo él forma parte de Hamás, que allí se ha producido una completa pérdida de control de la situación por parte de agentes relevantes de la comunidad internacional y que hay un gran aviso de las cosas que están yendo mal en el mundo que nos toca vivir. Como es difícil añadir nada más a lo que decían mis compañeros, con los que estoy de acuerdo, solamente recordar dos cosas. Mientras todo esto pasa, 1, Europa permanece impávida, y 2, entre los 25 puntos que ayer Vox le exigió a Amazon para firmar los presupuestos, la retirada de la ayuda, está incorporado eliminar las subvenciones a entidades pro-palestinas y retirar el convenio de 600.000 euros con la UNRWA, es decir, con la Agencia de Naciones Unidas que se dedica a cuidar a los refugiados palestinos. Pues sobre esto evidentemente tendrá que responder el Partido Popular. Digo yo. No solo Amazon, que ayer quedó claro lo que piensa, sino también sobre esto tendrá que responder. Por eso decía al principio que hay que dejar de poner el foco solamente en Valencia para pasar a ponerlo a quien tiene responsabilidad. ¿Esto que estás haciendo es bailar? Tiene ritmo. Es una canción ligera. Tiene ritmo. De Nancy Sinatra, que habla de flores y de lluvia, que es básicamente lo que vamos a hacer hoy. ¿Y cómo has llegado a esta canción de Nancy Sinatra? Por inquietud, ¿Has por puesto curiosidad. flores y lluvia en el buscador? No, ni siquiera eso. He puesto flowers y me ha salido esta gente. Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Venga, contadnos lo que tenemos preparado a partir de ahora. Bueno, a partir de las 10 tenemos una historia con mucha amiga en el Comando Norte, con Aitana Castaño y también con Nacho Carretero. Y con Daniel Campos, que es el autor del libro Guerrilla en Lavapiés. Es la historia de un policía infiltrado en el movimiento antisistema en Lavapiés, que acabó siendo un poco el lugarteniente, el camarada de Pablo Iglesias, quien, después de acabar con esa operación 3 años después, sin ser descubierto, pidió en la policía entrar en el cuerpo de antidisturbios. Como que no le conmovió que nada. prefería estar así como en primera fila, que se le viera. Bueno, ¿qué más? Mis experiencias, tenemos a María Luisa, que tiene 71 años, perdió la visión hace una década y nos cuenta cómo quedarse ciega la hundió en un pozo y después iluminó una vida llena de retos y metas por conseguir. Entonces, bueno, vamos a conocer a esta persona en profundidad y después nos vamos a meter en un jardín con Eduardo Barba. Lo primero, importante, cuando ya acaben las lluvias, cómo y cuándo abonar las plantas. ¿Vale? Cuando podamos salir al exterior. Cuando podamos Eso salir, será lo importante. y Cuando ver podamos la salir al planta. exterior ya abonamos. Ya abonamos. Y la planta de hoy es la Sedum palmeris. Que si esto fuera un jardín, fuera un tablao flamenco, digamos que la Sedum palmeris sería el acompañamiento. Vale, ya, porque queda muy bien. Ya lo dice, su propio nombre lo Su dice. propio nombre lo dice. Acompaña muy bien al resto porque son un fondo de jardín muy bonito. Tarjeta amarilla. Ha sido bueno. Tarjeta Sastre. amarilla. Solo puedes hacer chistes tú. Tarjeta amarilla. Este ha sido bueno. Y las consultas. Vale. 900, 100, 800 para todas aquellas personas que quieran hacer una consulta sobre plantas o sobre el jardín a Eduardo Barba. Venga, 900, 100, 800, que ya está Sebe ahí preparado esperando sus llamadas para que llamen y le consulten lo que quieran a Eduardo Barba sobre cuándo abonar, cuándo podar, cuándo trasplantar, qué sustrato utilizar. 900, 100, 800. ¿Cuántas cosas sé ellas? Mucho, bueno, te he dejado, Sergio, ahí un poco ahora. Hombre, un poco no lo ha dado. Venga. Sí, sabes bastante, pues son muchas ya las semanas. Claro. Muchas plantas con ya. plantas y mucha barba. Bueno, y luego terminaremos con Martín Bianchi en 15 minutos de fama. Vamos a hablar de muchas cosas. He seleccionado las que quizás son las dos que más podrían interesar a Eduardo Madina. Por un lado tenemos la preocupación en la Casa Real Española por las fotos de Leonor en bañador en Uruguay, que no han sido publicadas, que han sido frenadas. Que digo yo, que tampoco se va a bañar la mujer en un traje de buzo. Pero digo yo que también toda la gente se pone bañador y se va a la playa. ¿Qué más da que se la vea en bañador? Ahí, Pero bueno. Eduardo, no sé si tienes No, un tema forzado, pero bueno. No te ha gustado. Bueno, me interesa más, de todas maneras, este segundo. Los Reyes de Suecia aseguran que no llegan a final de mes con una partida presupuestaria anual de 16 millones de euros. Buah, qué mejor.
O Suecia está muy cara. Suecia está cara, ¿eh? Suecia siempre O compran todo en online en la televisión. Suecia está muy cara. Bueno, Con lo está barato muy que le salen los muebles, fíjate. Enseñale la tarjeta amarilla a él ahora. Es que ha estado muy bien, Pepe. Aquí, Pepe ha estado muy Lo voy a bien. dejar. Mira, a ver si te vas a quedar tú y me voy a ir a casa. Eduardo Madina, Cristina Monge, José María Lasalla. Hasta la semana que viene. Gracias. Adiós. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.